Aplicar la primera fase para la resolución del problema según Polya, denominada Entender el problema, implica realizar algunas estrategias como son: leer detenidamente el problema, revisar el contexto de los datos, reconocer si el problema es similar a algún otro que haya resuelto antes, o si es posible replantear el problema con sus propias palabras. En esta fase se desarrollan 3 competencias matemáticas dando respuesta a determinadas preguntas. La primera competencia a desarrollar se focaliza en comprender y transformar la representación de una o más piezas de información. Para desarrollar esta competencia, se determinan las respuestas a 3 preguntas relevantes que son: ¿cuáles son los datos proporcionados y sus magnitudes? ¿Cuáles son los datos y o las condiciones, si son suficientes, redundantes o contradictorias? ¿Y qué datos se requieren representar? Tomando el segundo ejercicio del documento ejemplo 7.pdf, se encuentra el siguiente enunciado. Un grupo de biólogos estudió los efectos nutricionales en ratas alimentadas con una dieta que contenía 10% de proteínas. La proteína estaba compuesta de levadura y harina de maíz. Al cambiar el porcentaje P, expresado como un decimal, de levadura en la mezcla proteínica, el grupo estimó que el promedio de aumento de peso G en gramos de una rata durante cierto periodo estaba dado por la función G de P igual a menos 200 P cuadrado más 200 P más 20. El grupo de biólogos estima que existen unos rangos de porcentaje de levadura con el que se puede alimentar a las ratas, y está entre 0 y 1 gramo en promedio dependiendo del tamaño de la rata. El problema pide los siguientes resultados: encontrar el porcentaje de levadura que proporcionará el máximo aumento del peso de la rata. Como segundo ítem, determinar el máximo promedio de aumento del peso de la rata en gramos. Como tercer ítem, realizar la gráfica de la dieta nutricional de la rata. Y por último, lograr interpretar el comportamiento de la gráfica de la dieta nutricional en un contexto empresarial. La primera competencia pretende identificar con detalle o con lupa todos los datos proporcionados por el problema, junto con sus magnitudes. En este caso, el problema suministra la función cuadrática G de P igual a menos 200P al cuadrado más 200P más 20, donde G de P representa el promedio del peso de la rata en gramos. Igualmente se identifica como dato de entrada la variable P, que representa la cantidad de levadura. Tiene una restricción que solamente se le puede dar a la rata entre 0 y 1 gramo de levadura. Y por último, se identifican como datos unas constantes que son cada uno de los valores que acompañan, en el caso menos 200 a la componente cuadrática, 200 a la componente lineal y 20 que es el término independiente. La segunda competencia pretende reconocer las condiciones o las restricciones del problema, identificar si existe suficiente información, si hay información extraña o que presente ambigüedad. Según el enunciado del problema se rescatan algunas proposiciones. G de P es una función o es un dato relevante con el cual se puede maximizar, encontrar los datos y graficar. También hay un dato condicional que ya hemos dicho que es el valor de P, la cantidad de levadura, que se va a manejar de 0 a 1 gramo. Hay una restricción de ese dato. No hay datos redundantes o contradictorios. Y existe un dato netamente informacional, mas no condicionante para el desarrollo del problema. Este hace referencia cuando el enunciado comenta que un grupo de biólogos estudió los efectos nutricionales en ratas alimentadas con una dieta que contenía 10% de proteína. Este porcentaje es un valor que no afecta a ningún procedimiento o respuesta y ya se tiene claro que solo es información para contextualizar el problema. Por último, la tercera competencia logra distinguir los datos que hacen parte de la solución al problema,
hace alusión a los 4 ítems requeridos y son: encontrar el porcentaje de levadura que proporcionará el máximo aumento del peso de la rata en gramos, encontrar el máximo promedio de aumento de peso GDP en gramos de la rata, graficar y contextualizar la función GDP, que es la función de peso.